estado durante todo este tiempo que hemos dado Marcos. Ya casi estamos llegando ahora sí que a la recta final. Se pone bien al final Marcos, la verdad. Las enseñanzas están tremendas. Hoy que estaba preparando el estudio, en serio como que tenía así una oposición ya de llegar al final, con todo lo que sufre Jesús al final, con todo lo que padece, con todo lo que, como se siente, como se ve en la escritura lo que está pasando. Como que, ay no, o sea, hay una batalla interior, ¿no? Para enseñar acerca de estas cosas. Y bueno, se ve, la batalla final también se ve en nuestra clase, ¿no? Con tanto cambio y tanto rollo que la gente un poco se desmotiva y dejan de venir algunos. Hay que estar orando por la gente. Yo creo que la clase es muy buena, estudiar la Biblia siempre es bueno, siempre aprendemos muchísimas cosas, pero bueno, la gente a veces empieza a desmotivarse y por una o por otra razón no vienen, y fue el puente y ya no vienen, y es que cambiaron de hotel y ya no vienen, y siempre hay algún pretexto, ¿no? Y ahora estaba estudiando y vi un video de un hombre que se llama Jim Caviezel, que fue el que hizo de Jesucristo en la Pasión de Cristo. Y le hicieron una entrevista en una iglesia en Estados Unidos. Súper interesante, si pueden verlo, véanlo, de verdad está increíble la entrevista que le hacen acerca de todo lo que vivió en la película. Y hay varias cosas que me llamó la atención que él dijo. Lo primero que él dijo es que primero le llamaron para darle el papel, y al día siguiente le volvieron a hablar y le dijeron, ¿sabes qué? Fíjate que siempre no vas a tener el papel de Jesús. Entonces dice, desde ahí comenzó una batalla en mi vida. Desde ese momento empezó una batalla en mi vida. Y me di cuenta de la oposición que existe para ver a Jesús y para dar a conocer a Jesús. Me di cuenta, dice, como cristiano, el papel que eso significaba. Y me sentí completamente indigno de haber sido elegido para ese papel. Y que un amigo le dijo, no te preocupes, Dios siempre, aquí lo anoté, dice, Jim decía, no soy merecedor de este papel. Y uno de sus mejores amigos le dijo, Dios no siempre elige al mejor. O sea, no necesitas ser el mejor, Dios no siempre elige al mejor. Así es de que lo que necesitas es que seas tú. Entonces comenzó a hacer este papel, y ya para cuando estaba haciendo el momento de los latigazos y todo esto, se enfermó súper grave, súper grave. Le dio una neumonía que estaba prácticamente casi muriéndose. Se dislocó un hombro también. Entonces cuando estaba colgado en la cruz sentía literalmente zafado el brazo, más la pulmonía de que se estaba muriendo de la neumonía que tenía. Y aparte cuando le estaban dando los latigazos, los que estaban dando los latigazos eran unos italianos, también romanos. Y entonces Mel Gibson les estaba diciendo cómo tenían que hacer los latigazos y entendieron mal. O sea, entendieron que como si estuvieras jugando béisbol, y ellos entendieron que como si estuvieran jugando quién sabe qué cosa. Entonces agarró vuelo un cuate, se vino con el látigo y pegaban sobre una cosa metálica. Y a la hora de que da el latigazo, no le da la cosa metálica, se lo da a él. Y ese latigazo dice que le abrió todo el costado, 45 centímetros de todo su costado. ¿Que no era una película? Era una película y por un accidente sufrió un latigazo. Un latigazo le abrió 45 centímetros todo su costado. Entonces le preguntan, bueno, ¿cómo te sentías con todo esto? Dice, por si fuera poco, en un momento de la película me fui yo a una parte de la colina y estaba un poco nublado y estaba empezando como a querer llover. Y entonces le dije yo a Dios, le dije, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Por qué me siento así? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás dejando que el enemigo venga y me derrumbe, me tumbe? O sea, si voy a hacer el papel de ti y no puedo en estas condiciones, no puedo hacerlo mejor.
Y entonces dice que una voz le dijo, quiero que sientas un poquito, que tomes un trago de mi copa. Quiero que tomes solamente un trago de mi copa. Y entonces dijo, ya entendí. Si me muero en esta película, qué bueno que me muero en esta película. Voy a dar a conocer a Jesús. Dice, ¿cómo quieres darme a conocer a la gente? Lo más real que se pueda, le dijo él a Dios. Lo más real que se pueda. Cuando baja de la colina estaba toda la gente ahí. Dice que estaban los críticos, era una parte de la gente que estaba ahí. Luego estaban los creyentes, porque había muchos creyentes. Y del otro lado estaban los incrédulos, que también eran parte de la película. Había 600 personas haciendo esta película. Baja de la colina y al bajar de la colina se para y de repente le cae un rayo encima. Entonces no solamente se dislocó un hombro, se enfermó de neumonía, casi se muere porque cuando en una escena que lo suben a la cruz, se sentía tan mal que pidió que lo bajaran. Y cuando lo bajan viene el doctor y escucha y le dice a Mel Gibson, tu actor se puede morir, o sea, está muy grave. Y entonces volteó Mel Gibson y le dijo, ¿quieres continuar o le paramos aquí? Y dijo, voy a terminar, o sea, voy a acabar. Y si me muero, está bien. No me importa. Y terminó la película. Y dices, qué increíble, o sea, es solo una película. Cuando yo vi esta película, me impactó la mirada, me impactó todo lo que sucedía, todas las escenas eran demasiado crudas, demasiado fuertes. Nunca había visto una película tan fuerte de Jesús, toda la sangre y todo como estaba, todo su cuerpo. Y realmente yo creo que se queda corta para lo que realmente vivió Jesús. Fue impactante, te digo, todo esto que escuché de este hombre, me impresionó todo lo que decía. Fíjate, su frase fue, Dios quería que yo experimentara un poco de lo que él vivió. La pregunta era, ¿qué tanto quieres que el mundo vea de mí en ti? Y pues este chavo lo dio todo para que esa película fuera un éxito y lo fue. Realmente fue un éxito y fue la película más atacada en la historia porque dijeron que Mel Gibson era un antisemita y bueno, ya saben toda la historia, si la escucharon o no. Creo que siempre va a haber oposición, siempre va a haber oposición. Va a haber oposición para que llevemos el Evangelio, va a haber oposición para los hijos de Dios, siempre va a haber una batalla. Vivimos en una guerra espiritual, en donde están las cosas de Dios y donde están las cosas del enemigo. Vivimos en un mundo caído. Algo que también dijo y que me llamó la atención es, todo el mundo quiere la resurrección, pero nadie quiere vivir o sufrir lo que tienes que pasar para llegar a la resurrección. Y a veces creemos, porque hay muchos evangelios predicados de prosperidad y de todo bien, te va a ir bien. Tú vas a ser cristiano y tu vida va a ser completamente transformada en bien. Pura bendición, dinero, felicidad, salud, alegría. Sí es cierto, Dios nos da una parte de esta herencia que tenemos en Dios. Dice que somos juntamente coherederos con Cristo y empezamos a vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Pero también dice que vamos a padecer. Por causa de su nombre vamos a padecer persecución. Y que incluso vamos a poder ser vituperados. Y que incluso van a poder decir mentiras acerca de nosotros. Cosas que no son ciertas. Y todas estas cosas las vamos a poder pasar. A este chavo le preguntaban, más bien él preguntaba, dice, ok, si Jesús lo hizo todo en la cruz, porque Pedro también murió crucificado, porque todos sus discípulos fueron perseguidos, porque todos los cristianos en el mundo hoy en día están padeciendo tanta persecución, e incluso en el nombre de Alá matan cristianos los musulmanes. No sé si han oído ese tipo de noticias, pero hoy en día sucede eso en nuestro mundo. Y ¿sabes qué? Tenemos que saber que estamos en el mejor camino, aunque no todo sea rosas, aunque no todo sea un cielo color de rosa. Pero lo que sí sabemos es que aquí en esta tierra vamos a morir, vamos a tener una primera muerte. Pero la segunda muerte no nos va a hacer nada.
vamos a tener una vida eterna. Aquí vamos a dormir, todos vamos a padecer ciertas cosas, vivimos en un mundo caído, pero allá vamos a tener la vida eterna. Eso es seguro, eso es tu seguro como cristiano. Y eso es lo que yo te puedo decir como una maestra de la Biblia o como una persona que sabe algo de la Biblia, te lo digo. Tenlo y llévate eso para tu vida, todos los días de tu vida. Cuando tengas un ataque, cuando sufras algo difícil, cuando padezcas de cárcel, cuando padezcas de enfermedad, cuando padezcas de dolor, de tristeza, de quebrantamiento, en tu familia, en ti, adicciones, pensamientos, tú di, ok, aquí voy a padecer, pero tengo una vida eterna. Y Jesús ya pagó por mí. Ya pagó por mí. Todo eso que sufrió Él, lo sufrió para darte una vida eterna. Se te acabó tu tiempo, mamá. Se me acabó, ¿verdad? Hasta el próximo martes te voy a dejar hablar. No quería que Voy a leer la escritura y voy a compartir todo el estudio de volada. ¿Ya los repartimos o me está ayudando Claudia? Ah, mira nada más qué decante tengo el día de hoy. Qué barbaridad. Gracias, Clau. Bueno, me espero. El testimonio que dice Sara lo pueden ver en YouTube. Búsquenlo, vale la pena. Los que llegaron un poco tarde, les recuerdo que este próximo domingo tenemos nuestro aniversario. Están totalmente invitados y cordialmente invitados todos. Acá los esperamos, no falten, va a estar buenísimo. Lo que le sigue. Gracias. El testimonio, porque Cristian me está haciendo caras raras y ya sé, yo ya conozco sus caras raras. Es del actor de la película de La Pasión de Cristo, que se llama Jim Caviezel. ¿Y eso lo busco en YouTube? Sí. Sí. Bueno, ahí les va. Estamos en Marcos 14 del 53 al 65 y Jesús es apresado y es llevado por primera vez ante el Sanedrín, ante el concilio. Versículo 53. Llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, que en otras versiones de la Biblia, los 4 evangelios relatan esta historia, se llama Caifás, donde se habían reunido los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa. Mientras tanto, Pedro los siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Ahí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata. En otros evangelios dice que lo iba siguiendo Pedro y otra persona, y que una mujer le abrió la puerta. Y entonces la mujer le preguntó que si conocía a Jesús, y es la primera vez que está registrado que Pedro negó a Jesús, que saben que lo negó 3 veces. Nada más hago algunas referencias. Y es importante que el evangelio mencione a Pedro, porque después la siguiente historia que continúa es cuando niega a Jesús 3 veces. Entonces se va a hilar esta parte con la otra. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poderlo ejecutar, pero no pudieron encontrar ninguna. Había muchos falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. Finalmente unos hombres se pusieron de pie y le dieron el siguiente falso testimonio. Nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este templo hecho con manos humanas y en 3 días construiré otro no hecho con manos humanas. Pero aún así, bueno, a ver, una pausa ahí, aunque después lo voy a explicar. Jesús no se estaba refiriendo al templo, se estaba refiriendo a él. ¿Ande usted? Y no lo dijo así. Por eso. Pero allá está acabó tu tiempo, ¿verdad? Te voy a dar como 5 minutos nada más para que soy buena onda y me hagas de cenar. Pero aún así, sus relatos no coincidían. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús: bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y Jesús dijo: yo soy. Ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo de las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo.
¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron todos, merece morir. Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban de puñetazos. Profetízanos, se burlaban los guardias que lo abofetaban mientras lo llevaban. En otro de los evangelios dice que cuando Jesús no le contestó al sumo sacerdote, uno le dio una cachetada y que luego al burlarse le decían, como profetízanos, diciéndole, adivina quiénes te están golpeando. ¿Ok? Bien, ¿hasta ahí? Sí. Bueno, lo primero que yo quiero descartar, me interrumpes cuando quieras y te doy tus 5 minutos nada más. Lo primero que yo quiero destacar es que al estar estudiando, siempre estudio y luego lo leo varias veces, lo leí en los 4 evangelios y luego a veces le digo, a ver Señor, pues háblame y revélame un poquito qué es lo que quieres mostrarnos aquí. Entonces, lo primero que se me hace muy interesante es que siempre hubo una oposición entre el mundo religioso o los religiosos y Jesús. Y entonces empecé a pensar por qué había esa oposición y llegué a unas conclusiones. Algunas de ellas son, primero, los religiosos querían controlar a la gente. Los religiosos les ponían formas de cómo hacer las cosas a la gente. Y Jesús no tenía formas. Jesús le daba libertad a las personas. Jesús los sanaba, les decía, nunca les dijo ni siquiera, oye, yo te sané, ahora hazte cristiano y sígueme. Ni siquiera eso. Jesús bendecía a las personas porque las amaba. Jesús les daba la libertad. ¿Tu fe te ha sanado? ¿Qué más decía? Vete en paz. Tu fe te ha sanado, ve en paz. Y la mujer le dijo, no peques más. Y otro le dijo, por tu fe has sido sanado. Llégale, disfruta de tu vida, sé feliz. Entonces, nunca condicionó a nadie, nunca le puso reglas a nadie, nunca le dijo a la gente de qué manera tenían que hacer las cosas. Y me encanta, me fascina, me fascina. Porque los que estudiamos la Biblia queremos conocer a Jesús para ser como Él, para hacer lo que Él nos enseña a través de la Escritura. Entonces, nosotros amamos a Jesús y seguimos a Jesús porque lo amamos. Nadie te va a pasar lista el domingo. Este domingo vamos a compartir la cena del Señor por primera vez en la iglesia. Nadie va a apuntar si tomaste la cena del Señor o no. Salud. Salud. Gracias. Si vienes el martes o no vienes, no pasa nada. Y si un día el domingo hay partido y juegan las Chivas y quieres ver a las Chivas, lo siento por ti, pero ve el partido de las Chivas. La super Chiva de Claudia. ¿Quieres ve el partido? ¿Quieres estar un día con tu familia, con tu esposa? Ve, tranquilo, o sea, no pasa nada. Porque Jesús entendió una cosa diferente. Cuando nosotros compartimos a una persona, nosotros la invitamos a que acepte a Jesús. Nosotros llevamos a las personas hacia una persona que es Jesucristo. No los afiliamos a una religión, no los boletinamos para que pertenezcan a una institución. El domingo pasado vino una mujer con su hermano. Y como estuvimos con 2 domingos que no tuvimos aquí el hotel, fue a 2 iglesias diferentes. Entonces yo lo recibí, le di un abrazo, le dije que eres bienvenido. Oye, es que fui a esta iglesia y fui a esta otra. Le dije, es muy fácil. Quédate en la iglesia en donde te sientas bien, en donde te sientas cómodo, en donde estés contento. Incluso puedes decidir por cercanía. Si te queda una más cerca, ve a esa iglesia. Y me dijo, ¿es tanto es bien que vaya a varias iglesias? Le dije, no. Ve y conoce después, elige dónde te vas a quedar y plántate ahí para que la gente te pueda discipular y para que crezcas en tu fe. Pero entonces vemos aquí una batalla entre Jesús y los sacerdotes. Y entonces quieren igual ponerle trampas. Y entonces consiguen unos falsos testigos para hacerlo quedar mal. Pero los falsos testigos se confunden. Se me hace muy interesante la parte de Pedro, porque Pedro caminó a su lado, fue muy cercano a Jesús, y entonces Jesús le dice, tú me vas a negar 3 veces antes de que amanezca y cante el gallo. Y él le dice, no, ¿cómo crees? Por supuesto que no. Pero la personalidad de Pedro es una personalidad en donde todos nos podemos identificar en mayor o en menor medida. Cuando yo veo mis años de conocer al Señor, yo a veces he sido muy impulsivo. No,
no, yo voy a hacer esto y ya sabes, ideas y cosas así, promesas, y está bien, no pasa nada porque las hacemos con un corazón genuino, pero siempre nuestra fe va a flaquear, siempre como seres humanos vamos a fallar. Y esta escena es una escena de mucho contraste porque dice que se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata. ¡Qué sangre tan fría! Cuando está viendo que están ahí levantándole falso testimonio a Jesús. O sea, me gusta porque en las otras evangelios no lo menciona. Entonces imagínate Pedro ahí, a gusto ahí, o sea, como que qué incoherencia, ¿no? Y a veces somos un poco incoherentes en nuestra vida. No pasa nada. Porque después vemos cómo Jesús, aun cuando Pedro lo niega, lo restituye. Su amor no está condicionado por nuestro desempeño. Jesús ya sabe que vamos a fallar. Y Él ha decidido amarnos a pesar de esto. A pesar de que tú y yo fallemos en ocasiones. Espera. Ahorita te dejo continuar así, me agarras un buen cacho. Dice que querían encontrar pruebas para ejecutarlo, pero no encontraron ninguna. Se me hace muy interesante porque a veces también cuando tú le dices a una persona que eres cristiano, la gente te empieza como a cuestionar, o te quieren medio confundir, o te quieren decir, o yo he escuchado cosas como que es que la Biblia se contrapone y dice unas cosas en un lado y dice otras en otro. Y entonces, siempre va a haber dos corrientes. La corriente de la gracia y la corriente de la ley o de la religión. Y la religión lo que pretende siempre es controlar tu vida. Y siempre van a estar en choque. Pero nunca vamos a encontrar a alguien que al final pueda contradecir lo que la Biblia enseña. A lo mejor hay gente que dice, bueno, está bien, Jesús fue un profeta más. Yo creo que todo el mundo puede ser salvo a través de otro Dios. La gente te puede decir muchas veces, no, es que si mi abuelita se portó bien o sea, tú puedes decir lo que quieras, tú y yo y la gente, está bien que lo podamos decir, pero lo que realmente es válido para nuestra vida es lo que la Escritura dice y lo que la Escritura enseña, y al final lo tendremos que comprobar. La otra vez Sara y yo estábamos viendo ahí unas fotos y decíamos, híjoles mano, donde lleguemos al cielo y encontremos a Hitler ahí, qué coraje nos va a dar. No se merece estar ahí. ¿Sí me explico? Pero al final del día lo que te quiero decir es que la Biblia dice en Hechos 4:12 que solamente podemos llegar al cielo a través de Jesucristo, que no hay otro camino. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Tú y yo nos tendremos que morir y lo sabremos. Ya desafortunadamente no lo podremos compartir con alguien más. Por eso es que nosotros tomamos la Escritura por fe y la abrazamos y la creemos. Y obviamente por revelación del Espíritu Santo. Ya voy a acabar, Sara, espera. Y obviamente también lo que sucede es que dicen que Jesús dijo, nosotros lo oímos decir, yo destruiré este templo hecho de manos. Entonces, también las personas muchas veces sacan las palabras de Jesús de su contexto. Y eso me gusta muchísimo, enseñarlo y platicarlo. Cuando nosotros vamos a la Escritura y leemos una historia o leemos alguna parte de la Biblia, siempre tenemos que leer por lo menos el capítulo completo. Porque si yo quiero enseñar algo y agarro porciones de una parte y de otra parte, pues yo puedo manipular la palabra de Dios y puedo manipular a las personas y puedo enseñar una cosa que no es correcta, que no está bien. Tenemos que aprender a leer la Escritura dentro de su contexto y saber qué es lo que quiere decir. Porque siempre también va a haber quien quiera distorsionar la verdad, quien quiera modificar la verdad. Bueno, me gustaría agregar algo muy importante. Este juicio contra Jesús fue un juicio completamente injusto. Completamente injusto. Todos los maestros de la ley o todos estos sacerdotes, lo que deberían de haber hecho es que cuando existe una persona que comete algo en contra de la palabra de Dios y eso,
tienen que venir los testigos, traer al culpable o el supuesto culpable, y el Sanedrín se juntaba principalmente como para ver qué pruebas hay a su favor, qué pesa más a su favor o en su contra, cosa que no se hizo con Jesús. Ellos de antemano ya lo habían juzgado, ellos ya lo iban a asesinar, ellos querían matarlo. Entonces lo trajeron, buscaron testigos falsos para que inventaran cosas de Jesús, cosa que no, como que no checaba ahí. Y entonces la demás gente empezaba a gritar y estaban enojados y gritaban, falso testimonio y falso testimonio. Cuando se levantaron dos muy listos y dijeron, no, yo lo oí decir que iba a derribar el templo y que en 3 días lo iba a levantar. Que no fueron las palabras de Jesús. Las verdaderas palabras de Jesús fue lo que dice Juan 2:19. O sea, distorsionaron completamente la palabra, y Jesús lo que quería decir era que proféticamente ese templo iba a ser derrumbado. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando vimos el final de los tiempos? Que ese templo iba a ser derribado completamente, no iba a quedar una piedra sobre otra. Y eso sucedió 150 años después de que lo dijo Jesús. Y dijo, pero yo en 3 días levantaré un templo nuevo. ¿Qué templo era? Pues él mismo estaba hablando del mismo, que al 3er día iba a resucitar. Entonces ni siquiera sabían lo que estaban diciendo. Entonces tampoco ese testimonio, porque unos hablaban y otros hablaban, entonces era un falso testimonio también. Y finalmente Jesús les ayuda. Jesús les echa la mano, porque cuando viene el sumo sacerdote y le dice, en el nombre de Dios, o sea, tienes que decir una verdad, en el nombre de Dios te hago una pregunta. ¿Eres tú el Hijo del Altísimo? O sea, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y al preguntarle esto, no le está haciendo una pregunta como nosotros hoy en día sentimos el Hijo de Dios, pues todos somos hijos de Dios. No. Lo que él estaba haciendo era preguntándole, si tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, el que estamos esperando, ¿eres tú? Y entonces él contesta, yo soy. En otra versión, en Lucas dice, tú lo has dicho. Así es, pero aparte agrega algo que dice, soy yo, déjame leerlo aquí. Dice, perdón porque no veo bien. Dice, yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo, que está citando a Daniel. Daniel dice esto acerca de Jesús. Por aquí lo tenía anotado. No, en Isaías dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esto es algo profético acerca de él. Pero también en Daniel, está la profecía de Daniel, sí, no, es el 7 del 13 al 14. ¿Me lo buscas aquí? Para ahorita leerlo. Entonces, siempre Jesús cita el Antiguo Testamento y los profetas como para decirles, esta escritura que lo dijo, no lo digo yo, lo dijo Daniel, no lo digo yo, lo dijo Isaías, que son las palabras proféticas acerca de mí, te las estoy diciendo a ti. Entonces se rasga las vestiduras el sacerdote como señal de, como si estuviera muy enojado, pero al contrario, estaba completamente contento porque ya con eso tenía el testimonio suficiente para decir que él era blasfemo. Entonces Jesús fue juzgado por blasfemia. Con esto, él tenía lo que necesitaba para ir con los romanos. Los romanos eran los únicos que tenían el poder de matar a alguien. Los judíos no. Entonces era necesario encontrar las pruebas suficientes para llegar entonces con Pilatos y poder matar a Jesús. De otra manera no hubieran podido. Hubieran llegado con Pilatos y les hubiera dicho, tienen broncas religiosas, ¿qué me importa? Si un cuate loco dice que es quien sea, ¿qué me importa? No me importa, resuélvanlo ustedes. Resuelvan sus problemas religiosos ustedes, a mí no me interesa. Pero entonces ellos llegaron con Pilato y fue cuando entonces dijeron, no, es que es un blasfemo para todo nuestro pueblo. Él es blasfemo. Y entonces con esa prueba, aunque finalmente Pilato no lo quería matar, dice, no encuentro ninguna prueba para matarlo, no hay nada.
que lo incrimine. Y entonces pidieron a Barrabás, que ya eso lo vamos a ver después. Entonces fue un juicio completamente injusto. Si ellos hubieran buscado testimonios correctos acerca de Jesús, hubieran encontrado miles de personas que hubieran dicho 1000 cosas acerca de Jesús. Bueno. Sanó ciegos, sordos, dio de comer a miles, resucitó gente. O sea, había muchísima más gente que pudiera dar buen testimonio de Jesús, a que hubieran encontrado, ni siquiera pudieran encontrar unos que se pudieran poner de acuerdo para hablar mal de él. Me llama mucho la atención al final cómo, bueno, la señal del sumo sacerdote al rasgarse las vestiduras era como hacer mucho alarde de no estoy de acuerdo, ¿qué es esto? Es una blasfemia, y es como un hecho expuesto de que no está de acuerdo con lo que está pasando, ¿no? Pienso muchas veces que cuando la gente religiosa encuentra algunos que somos libres, pues la verdad es que les cuesta trabajo. Y entonces la reacción de los religiosos es una reacción demasiado extremista, ¿no? O sea, agarran, se rasgan las vestiduras, pero entonces algunos comenzaron a escupirle, a vendarle los ojos y a darle de puñetazos. Aunque finalmente se había profetizado esto y Jesús carga con nuestro pecado y Él pasa por el castigo que tú y yo deberíamos merecer. Sin embargo, cuando lo vemos desde el punto de vista de la escena de lo que está pasando, se están burlando de Él. Se me hace muy interesante porque obviamente los religiosos esperaban que llegara Jesús montado en un caballo blanco, como dice a lo mejor Apocalipsis, ¿no? Con ojos de fuego y una espada y lleno de poder. Y de repente apareció una persona normal, humilde, carpintero, y entonces no pudieron reconocer quién era Jesús a pesar de ver los milagros que hizo, y que nunca lo pudieron encontrar en ninguna trampa, que nunca, siempre que le preguntaban algo les contestaba, sabía lo que estaban pensando antes y Él les decía. Y entonces se me hace increíble, o sea, se me hace increíble porque me gusta mucho también la escena de la película en donde al final, cuando matan a Jesús, se oscurece el cielo, tiembla la tierra y como que algunos se dan cuenta, ¿no? De hecho, en la película, no sé si en la Biblia lo relata, lo vamos a ver cuando lleguemos, pero uno de los soldados romanos dice, ¡ah! En verdad era el Hijo de Dios. Poco tarde, pero me gusta esa parte porque como que tú sabes que si es el Hijo de Dios todo el tiempo y quisieras meterte a defenderlo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que siempre el religioso está en contra del que vive por la gracia de Jesús. Siempre está queriendo atacarlo, siempre está queriendo presionarlo, siempre está queriendo golpearlo, escupirlo, ridiculizarlo. Y obviamente, ¿de dónde sacan la palabra de merece morir? O sea, porque Él dice, yo soy. Y en los otros evangelios ni siquiera contestó. Dijo, tú lo has dicho. Muchas veces en nuestra vida también pienso que queremos defendernos ante situaciones complejas. Y muchas veces lo que podemos hacer es orar y pedirle a Dios que Él tome nuestra defensa. Porque muchas veces no está en nuestras manos. A veces hay cosas complicadas y necesitamos buscar a Jesús para que Él sea el que nos defiende. Y bueno, obviamente, pues a los religiosos no les convenía que estuviera Jesús por ahí, porque entonces hacía cosas muy diferentes a las que ellos hacían. Obviamente todo el negocio de la religión, bueno, todo el tema del Sanedrín al final era un negocio también, la religión. Entonces no les convenía, les estorbaba. Los hacía quedar mal, los hacía quedar en ridículo, porque entonces ellos enseñaban una cosa y Jesús demostraba otra. Y ellos enseñaban 365 leyes. Son otras como observancias. 365 observancias que debían de cuidar una cada día y 600 mandamientos para poder agradar a Dios. Y por otro lado vemos al Hijo de Dios ahí
compartiendo entre los pecadores, entre las prostitutas, entre los necesitados, sanando a la gente, multiplicando el pan, dando amor, sin pedir nada a cambio, entregándose totalmente para estar con la gente. Creo que para la iglesia es un reto muy grande, en general hablo de la iglesia en general, globalmente a nivel mundial. Para la iglesia es un reto muy grande el poder ser como era Jesús. El ver qué hizo Jesús, por qué actuó de esta manera, qué es lo que tenía Jesús en su corazón. Es un reto muy grande. Sin ritos, sin exigencias, sin condiciones, sin mandatos, sino conocer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios me enseña? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo de agradarlo? El domingo pasado yo enseñaba cómo agradamos a Dios. Por fe. Para poder agradar a Dios, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Entonces, teniendo fe podemos agradar a Dios. Es la forma como Él nos pide que podamos agradarle, ¿no? Me gustaría agregar a lo que dice ahorita Armando, cuando le dice el sacerdote, no respondes nada, le preguntas, está enojadísimo, o sea, estamos contra ti, te hemos traído, o sea, casi lo traían con un ejército estaba amarrado, ¿no? Dice en otro evangelio, ¿no? Y él, ahí, y es cuando esta era la cita bíblica para este momento, dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Estaban contra él diciendo mentiras, lo estaban lastimando, estaban diciendo tantas cosas y él simplemente callado. En primera de Pedro 2, del 21 al 23 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y es ahí donde Armando dice que tenemos mucho que aprender. Porque es lo más común en nosotros los humanos siempre responder ante una ofensa. Siempre responder con venganza, siempre maldecir, siempre estar como enojados. Y como que vivimos en un mundo en que todo el mundo está a la defensiva, ¿no te ha pasado? Todo el mundo está a la defensiva, o sea, no has dicho nada y ya están respondiendo con... A veces de repente en mi casa me pasa con mis hijos y le digo a Armando, oye, pues no estoy contra ti, estoy contigo. O sea, tranquilo, le digo a mi hijo, no a Armando, mi marido. Le digo a mi hijo. No, porque a veces los adolescentes como que se irritan fácilmente. Pero es algo que todos tenemos. Como Jesús estaba tranquilo ahí. O sea, él sabía que lo iban a matar. No se defendió. Lo único que dijo fue cuando lo golpeó un guardia, le dijo, ¿por qué me golpeas? Si estoy diciendo algo que está mal o es una mentira, dime, pero ¿por qué me golpeas? Y también le preguntaron y contestó con verdad. Nunca dijo una mentira y nunca dijo algo para ayudarse. Nunca dijo nada para ayudarse. Al contrario, como que les dio el pase, dijo, pues ya, esto es lo que necesitan, ahí está. De hecho, cuando está delante de Pilato, que le dice, no tienes nada con qué defenderte, o sea, di algo a tu favor, alguna cosa. Te van a matar, él dice, no, yo doy mi vida. Nadie me la quita. Yo la estoy dando, yo la estoy entregando. O sea, él fue ahí y entregó su vida por nosotros. Y sabes que a veces nos hace falta esperar a que Dios sea el que tome las cartas en el asunto, que Él sea el que nos dé, Él sea el que haga justicia, Él sea el que haga la venganza, Él sea el que haga las cosas. Y nosotros entregarle las cosas. Yo no sé si tú has pasado por una situación difícil en tu vida, que has sido juzgado, que han hablado de ti cosas que no son verdaderas. No sé si te ha pasado esto. Armando y a mí una vez nos sucedió. Y bueno, se armó un chisme en nosotros que dijeron cosas
Y la verdad, no nos ofendimos. No nos ofendimos. Y al cabo del tiempo, pasaron ciertas situaciones donde la gente se dio cuenta de que todo lo que habían dicho de nosotros era mentira. Y uno y otro y otro y otro y otro. Y así nos pasó eso fue con unas amistades. Entonces, digo, siempre va a llegar el momento en el que Dios va a limpiar tu nombre, en el que Dios va a ayudarte a salir adelante. Él es mucho más poderoso. Él va por delante de nosotros. No tomemos la venganza en nuestras manos. Esta es una enseñanza del carácter de Jesús. Hay tantas enseñanzas de Jesús, de su carácter, de su forma de ser. Voy a dar mi último comentario para que veas. Ahora anda emocionada. Mi último pensamiento y terminamos con una oración. Estábamos ayer que fue día festivo, o sea, día de quedarse en la cama hasta que le duele uno la espalda. Estábamos viendo unas fotos, Sara y yo, de un viaje que hicimos en el 2013 y pudimos estar en ese viaje en Éfeso. No hemos tenido la suerte de poder estar en Israel, espero que pronto podamos estar. Pero entonces estábamos viendo algunas de los lugares bíblicos y algunas de las inscripciones, ¿no? Por ejemplo, en el Coliseo, una inscripción de uno de los emperadores, no me acuerdo cuál era, y decía 300 años después de Cristo, ¿no? Que 300 años después de Cristo como que es luego, para mí es muy cerca. Y pues ya vimos ahí algunas cosas, entonces le digo a Sara, oye, qué chido que pueda haber evidencia que nos compruebe realmente que Jesús vino y existió. Porque pues si no, es como la película de Mel Gibson, es una película y ya. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, la verdad es que creemos por fe, pero después ir y ver y constatar, dices, órale, aquí vivió Juan con María los últimos días de su vida, qué chido. Y aquí Juan empezó a escribir el evangelio en los baños públicos, ahí están los baños y los ves. O sea, es muy padre poder constatar que fue cierta la historia de Jesús. Mi último pensamiento es este. Los judíos de esta época, los maestros del Sanedrín, los maestros de la ley, los fariseos, tuvieron a Jesús entre ellos. Lo vieron con sus ojos propios y no lo reconocieron. No me voy al extremo de que además lo asesinaron, no lo reconocieron. Hoy en día el mundo, una gran parte del mundo, sigue sin reconocer a Jesús. Jesús murió en una cruz y resucitó al tercer día, quiere decir que Jesús está vivo. Hay una promesa grande en la Biblia de por qué Él vino y padeció esto que teníamos que padecer tú y yo para poder tener una vida eterna. Hoy muchas partes del mundo y muchas personas siguen sin reconocer a Jesús. Y tú y yo podemos hoy ser afortunados de saber que hemos reconocido a Jesucristo en nuestra vida y que por ende vamos a poder compartir con Él la vida eterna. Último comentario. Bueno, ya que estamos como llegando a este último tiempo de Marcos, yo creo que como hemos venido estudiando la palabra, de verdad Armando y yo nunca lo habíamos estudiado así todo Marcos, nunca. Ha sido una experiencia para nosotros primero increíble. Poder como cada frase, cada cosa irla desmenuzando profundamente ir conociendo más de Dios. Y yo creo que a estas alturas para cada uno de ustedes debe de haber una revelación nueva de Jesús en su vida. Hoy voy a orar para que Dios los lleve a una dimensión diferente en su relación con Él. Una dimensión diferente. Ahora que estaba viendo este video de este hombre, cómo le cambió la vida esa película. Hacer el papel de Jesús le cambió la vida. Le preguntaron, ¿en qué te cambió la vida? En todos los sentidos. En todos los sentidos. Solamente quiero vivir mi vida para Cristo. Entonces esa pasión de Dios necesitamos tenerla cada uno de nosotros. Esa relación tan fuerte con Dios tenemos que tenerla. Debemos de buscarla con todo nuestro ser. Tantas cosas nos alejan de Dios en este mundo
pero lo único que te va a hacer estar ahí con el Señor es tu relación, tu intimidad, tu diario vivir con Dios. Pelea esta batalla de la fe, peléala, vale la pena que estés cada día más unido a Dios.